Hola, bienvenido a la unidad 1 del curso de evaluación del aprendizaje para el aprendizaje, en el cual vamos a abordar conceptos básicos de evaluación. Los objetivos de esta unidad son comprender la importancia de la evaluación y su planificación y elaborar instrumentos de evaluación de conocimientos. Para esto, nuestra ruta en esta presentación va a ser revisar evaluación, tipos de evaluación e importancia del currículum, planificación de la evaluación y construcción de pruebas escritas. Para poder partir con nuestra revisión tenemos que definir qué es lo que es la evaluación. La evaluación es un término general que incluye una amplia gama de procedimientos usados para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes y la formación de juicios de valor relativo al proceso de aprendizaje. Hoy en día, la concepción actual de la evaluación no es solamente el promover o calificar a alguno de nuestros estudiantes, sino el poder hacer una evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. Aprendizaje tanto para nuestros estudiantes como para nosotros mismos los docentes. Para poder hacer una evaluación del aprendizaje para el aprendizaje tenemos que reconocer algunos principios que orientan esta evaluación. Uno es tener claridad de que la evaluación es parte de una planificación efectiva. Se centra en cómo aprenden los estudiantes. Es central en la actividad docente. Es una destreza profesional clave para aquellos que se dedican a la docencia. Va a generar un impacto emocional en nuestros estudiantes, por lo tanto tiene que ser aplicada de manera sensible y constructiva. Incide en la motivación de quien aprende y además promueve un compromiso con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación. Ayuda a los estudiantes a saber cómo mejorar, estimula la autoevaluación y reconoce todos los logros educativos. ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Por qué tenemos que realizar este proceso dentro de nuestra planificación docente? Nosotros evaluamos principalmente y dentro de la concepción de la evaluación del aprendizaje, para retroalimentar, calificar y aprender. Recordemos que evaluar va a ser verificar el logro de los objetivos por parte de los estudiantes utilizando diferentes instrumentos, que nos va a permitir retroalimentar, es decir, entregar a los estudiantes información respecto a su desempeño en el momento oportuno y de la manera más detallada posible, utilizando los medios más adecuados. Nos va a permitir calificar a nuestros estudiantes, es decir, asignar un valor numérico al rendimiento de estos, y aprender, que nos va a permitir saber y demostrar el logro de los aprendizajes propuestos por nuestros estudiantes. Ahora, para poder conseguir esto, nosotros tenemos que tener presente que la evaluación tiene que ser un proceso lo más claro posible y lo más bien estructurado dentro del diseño de una asignatura. ¿Y cuál va a ser el valor de perfeccionar esta evaluación? Nos va a ayudar a reflejar fielmente cuáles son los aprendizajes de los estudiantes. Además, hay que tener claro que los estudiantes lo que saben que será evaluado es lo que van a estudiar finalmente. Además, la evaluación nos va a permitir aprobar a quienes han logrado el mínimo exigido y reprobar a quienes no obtienen los logros mínimos. Hay que tener claridad que en la evaluación para el aprendizaje, la evaluación va a ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que recalcar esto, es un proceso, no un suceso, por lo tanto tiene que tener una planificación adecuada. Además orienta a los estudiantes hacia el logro de los aprendizajes, y esto cobra bastante importancia a través de la retroalimentación, de poder en el fondo darle información a nuestros estudiantes de cómo ha sido su desempeño respecto a los objetivos que nosotros habíamos planteado para el curso. Además hay que tener claridad que la evaluación para el aprendizaje no se compara entre los estudiantes, sino que verifica cuál ha sido el logro de los aprendizajes de cada uno de estos. Por último, el estudiante es testigo y responsable de su aprendizaje, a través de una autoevaluación, de las evaluaciones formativas y de la retroalimentación. ¿Cuál va a ser el rol curricular que va a tener la evaluación? Hay que tener claridad que las decisiones respecto a la evaluación influyen en todo el proceso docente, por lo que éstas deben ser concordantes con la formulación de objetivos y la elección de la metodología. De esta forma, la evaluación nos permitirá obtener una retroalimentación del proceso docente. Y para conseguir esto, además es fundamental que la evaluación tenga un diseño integral y planificado. Y para esto es necesario que se construya el plan de evaluación. ¿Y en qué va a consistir el plan de evaluación? Nosotros en el plan de evaluación vamos a encontrar 5 etapas con 2 etapas intermedias, las cuales tienen por fin el poder planificar una evaluación, el producirla, el aplicarla
el analizarla y el informar. El que nosotros podamos cumplir con estas etapas finalmente va a determinar de qué tan buena calidad sea nuestra evaluación. En primer lugar, tenemos que trabajar sobre la planificación de la evaluación. Y cuando nosotros hablamos de la planificación de la evaluación, estamos hablando de la primera etapa, ¿ya? En esta etapa se determina, primero que todo, qué. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué vamos a evaluar? Objetivos, desempeños, logros, competencia. ¿Y qué tenemos que evaluar en nuestros estudiantes? Si nosotros hablamos de cualquiera de estos aspectos anteriores que les mencioné, ya sea objetivos, logros, desempeño, nosotros siempre vamos a tener que tener claro de que vamos a hacer una evaluación del área cognitiva, del área psicomotora, del área actitudinal y además de la integración. Si nosotros tomamos en consideración todas estas áreas, vamos a ver que nos vamos a estar refiriendo a cuáles son los aspectos o cuáles son las dimensiones de una competencia. Y en base a eso, si nosotros estudiamos o vemos lo que propuso Miller a través de su pirámide, Miller diferenció los niveles de esta pirámide a través de la complejidad que iban teniendo los distintos saberes a medida de que el estudiante iba avanzando durante el currículum. Es así como en una primera etapa nosotros vamos a ver que el estudiante va a demostrar un saber, que es básicamente el recordar, el conocimiento, una parte cognitiva sobre un área. Después el estudiante va a tener que demostrar un sabe cómo, que es la integración. Después va a tener que demostrar cómo lo realiza y finalmente va a tener que hacerlo, poner en práctica lo que se le ha enseñado. Para poder evaluar cada uno de estos niveles, por cierto que la evaluación va adquiriendo cada vez una mayor complejidad. Una vez que definimos qué, objetivos, desempeños, competencias, tenemos que definir a quién. Tenemos que saber el nivel de nuestros estudiantes. Tenemos que tener claridad en cuáles son los conocimientos previos que ellos traen, cuál es el nivel curricular al que se encuentran y cuáles van a ser al nivel curricular al que van a seguir posterior a que cursen la asignatura en la cual nosotros estemos haciendo de docentes. Además, también tenemos que determinar cuándo, es decir, la fecha en la cual se va a realizar la evaluación. Otro aspecto que es fundamental es definir el propósito de esta evaluación, determinar el tipo de evaluación, ¿ya? Y en base a esto, nosotros vamos a poder distinguir tres tipos de evaluación. Primero que todo, una evaluación diagnóstica, la cual va a ser una instancia que va a ser sin calificación para los estudiantes, que se realiza al inicio del proceso docente para poder determinar el nivel de dominio de los requisitos del curso por parte de los estudiantes y cuánto saben los estudiantes de los contenidos del curso para hacer los ajustes respectivos. Un segundo tipo de evaluación se refiere a la evaluación formativa, ¿ya? Que la evaluación formativa va a permitir determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en un contenido específico para aplicar medidas remediales o de nivelación. Y esta se va a realizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al igual que la prueba diagnóstica, la evaluación formativa generalmente es sin una calificación. Además, hay que entender que la evaluación formativa va a estar dentro del contexto de la retroalimentación que nosotros podamos hacer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes. El último tipo de evaluación, y quizás el más conocido de todos, es la evaluación sumativa, que se va a aplicar al final de una entidad o de una unidad de enseñanza con el propósito de entregar una calificación del desempeño del estudiante. Una vez que hemos definido qué, los objetivos, desempeños, competencias, a quiénes vamos a evaluar, que se refiere al nivel de los estudiantes, cuándo se va a realizar nuestra evaluación, la fecha, el propósito para el cual vamos a hacer nuestra evaluación, si va a ser una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa o una evaluación sumativa, tenemos que determinar el instrumento. ¿Cuál? ¿Qué instrumento vamos a ocupar? Tal como mencionamos anteriormente, si nosotros tomamos como referencia la pirámide de Miller, vamos a ver que los instrumentos que vamos a ocupar van a depender de qué lo que queramos evaluar nosotros. De esta manera, por ejemplo, si queremos evaluar el saber, el conocimiento, ahí el instrumento que probablemente nos va a entregar mayor cantidad de información van a ser las pruebas escritas. Si nosotros queremos evaluar el saber cómo, el cómo integran nuestros estudiantes,
básicamente ahí lo que vamos a tener que ocupar, por ejemplo, es pruebas escritas basadas en casos clínicos. Si lo que queremos evaluar es el demostrar, es decir, un saber que va mucho más allá del saber, sino que también del saber ser y el saber cómo, vamos a tener que ocupar evaluaciones en la práctica in vitro. Por ejemplo, a través de exámenes clínicos objetivos estructurados, de simulaciones clínicas. Y por último, si queremos evaluar el desempeño de nuestro estudiante, cómo hace, ahí se va a realizar una evaluación de la práctica in vivo, es decir, a través de análisis de registros y resultados, observaciones, videograbaciones para hacer supervisiones indirectas, portafolios o evaluación en 360 grados. De esta forma, y para poder hacer esta evaluación de estos distintos niveles de la pirámide de Miller, tenemos que tener claridad de que vamos a encontrar dos grandes elementos que nos van a permitir obtener esta información. Por un lado están los instrumentos de evaluación y por otro lado están las situaciones de evaluación. Si nosotros hacemos un análisis y nos vamos finalmente a qué va a ser lo que vamos a ocupar para evaluar, vamos a ver básicamente de que los instrumentos de evaluación se van a reducir a cuatro principales. Uno, pruebas con preguntas estructuradas y o no estructuradas, las pautas de cotejos, la pauta de apreciación y las rúbricas. Si nosotros vemos las situaciones en las cuales vamos a aplicar estos instrumentos, situaciones que pueden ser individuales o grupales, vamos a encontrar, por ejemplo, las pruebas teóricas o los certámenes teóricos, los exámenes prácticos, los OSCE o ECOE, que son los exámenes clínicos objetivos estructurados, los trabajos en grupo, las presentaciones de un tema, presentación de un paciente, portafolios, informes, ensayos, entre otras situaciones. En base a esta información, nosotros vamos a tener, por lo tanto, que tener que elegir cuál de los instrumentos y las situaciones va a ser la más adecuada para poder evaluar los saberes que estamos buscando certificar, en los cuales se ha logrado un desempeño esperado. Además, tenemos que tener claridad que para que podamos tener una buena evaluación, los instrumentos tienen que cumplir con ciertas características. Una característica relacionada con validez, una característica relacionada con objetividad, una característica relacionada con confiabilidad y por último, con oportunidad. Vamos a ver ahora a qué se refiere cada uno de estos elementos. La validez del instrumento no está en función de sí misma, sino de la aplicación que va a realizarse de él. Nosotros vamos a decir que un instrumento es válido cuando hay una congruencia con los objetivos propuestos en el programa, es decir, cuando un instrumento mide lo que se supone debe medir. La validez de contenido, por lo tanto, va a corresponder a una muestra representativa del conjunto de objetivos del programa. La objetividad se va a referir a que, cuando a una misma evaluación es aplicada por distintos evaluadores, estos van a obtener el mismo resultado en la evaluación de un estudiante. Además, también va a ser objetiva cuando existe un consenso de pares en lo que se considera va a ser lo correcto. Una evaluación va a ser confiable cuando la información recogida es segura y estable. Es decir, esto se interpreta como que los resultados obtenidos se van a repetir al aplicar el mismo instrumento a los mismos estudiantes en distintas oportunidades. Y por último, la oportunidad de la evaluación tiene que ver con que una evaluación va a ser oportuna cuando se aplica en el momento adecuado y se va a relacionar con la oportunidad además en la entrega de los resultados de la evaluación. Hemos conversado entonces dentro de nuestro plan de evaluación de la primera etapa, que es relacionado con planificar. Vimos que hay que determinar qué vamos a evaluar, a quién vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, el propósito de esta evaluación y con qué instrumento vamos a evaluar. Para poder seguir conversando sobre el plan de evaluación, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es la etapa de producir. Cuando nosotros hablamos de la etapa de producir, vamos a referirnos básicamente a tres grandes áreas que tenemos que definir. Primero que todo, la tabla de especificaciones. En segundo lugar, la construcción de los instrumentos. Y en tercer lugar, el diseño de la prueba y el armado.
En esta oportunidad nos vamos a referir a las tablas de especificaciones y a la construcción de los instrumentos, específicamente de los ítems de cada uno de los instrumentos. Una tabla de especificaciones va a tener como objetivo el asegurar la evaluación del desarrollo de distintos aprendizajes de los estudiantes, como también que la exploración de estos aprendizajes sea coherente con lo planificado en el programa de asignatura y en el currículum de la carrera. Hay que tener presente que un instrumento de evaluación escrita nos va a permitir evaluar los aspectos cognitivos de la competencia. Los aspectos relacionados con actitudes y con habilidades pueden ser evaluados de mucho mejor manera con otros tipos de instrumentos y sistemas de evaluación. Por lo tanto, lo que nos vamos a concentrar ahora en revisar es los aspectos relacionados con la evaluación cognitiva. De esta forma, si nosotros estamos mencionando de que los instrumentos escritos nos van a permitir de mejor manera poder evaluar aspectos cognitivos, es necesario que recordemos cómo se establecían los niveles cognitivos, ¿ya? Específicamente de acuerdo a la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, para recordarles, refería de que hay 6 niveles de desarrollo de conocimiento, partiendo desde lo más básico, que es el conocer, pasando por el comprender, por el aplicar, el analizar y el sintetizar, y por último terminando en el evaluar. Nosotros a la hora de construir una pregunta tenemos que tener presente estos 6 niveles, ya que la construcción de la pregunta y lo que queramos que esa pregunta esté dirigida a consultar tiene que ver con qué nivel del conocimiento vamos a explorar nosotros. Como estos 6 niveles pueden ser de alguna forma un poco complejo de trabajarlos para poder determinar qué es lo que vamos a evaluar en cada una de las evaluaciones, Maguire lo que planteó fue reducir y agrupar estos niveles en 3 categorías: comprensión, aplicación y resolución de problemas. De esta forma, cuando nosotros construyamos la tabla de especificaciones, vamos a poder ocupar esta clasificación para poder clasificar los distintos tipos de preguntas que vayamos a incluir en nuestros instrumentos de evaluación. Además, hay que recordar de que estas preguntas tienen que relacionarse con los objetivos de la asignatura, pero también tienen que relacionarse con el nivel curricular en el cual se encuentran nuestros estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un estudiante de un nivel curricular inicial, por ejemplo, los primeros años, nosotros vamos a plantear dentro de nuestro instrumento ítems o preguntas que estén más dirigidos a evaluar la comprensión de un tema. Si ya tenemos un estudiante que está en un nivel intermedio, las preguntas de comprensión van a ser menos y tenemos que aplicar una mayor cantidad de preguntas de aplicación. Si ya tenemos un estudiante que está en un nivel terminal del currículum, la gran mayoría de las preguntas que va a tener que tener un instrumento van a estar relacionadas con resolución de problemas y tener un porcentaje más bajo de preguntas de aplicación y de preguntas de comprensión. Entonces, una tabla de especificaciones se construye de la siguiente manera. En uno de los ejes se tiene que poner el nivel de cognitivo que queremos evaluar, comprensión, aplicación, resolución de problemas. Sobre eso tienen que poner el número de preguntas que van a hacer de cada uno de estos niveles de instrumento, y en el eje lateral tienen que poner los objetivos que van a evaluar con este instrumento. Por lo tanto, dependiendo de cómo están construidos los objetivos, que recordemos también se tiene que construir en base a la taxonomía de Bloom, es el tipo de pregunta que vamos a realizar. Una vez que hayamos construido la tabla de especificaciones y que tengamos como nuestro mapa de instrumento que vamos a aplicar, tenemos que pasar a hacer la construcción de los ítems o las preguntas que vamos a ocupar para nuestro instrumento. Como mencionamos anteriormente, que en esta oportunidad nos íbamos a centrar en las pruebas escritas, ahora vamos a analizar los distintos tipos de ítems que se pueden ocupar para las pruebas escritas. Los ítems de respuesta estructuradas y los ítems de respuesta no estructurada. Vamos a partir analizando los ítems de opción múltiple con selección única.
El tipo de pregunta opción múltiple, como se denomina habitualmente, permite evaluar información asimilada, comprensión de conceptos, aplicación de principios, habilidad para interpretar datos y resolución de problemas. Estas preguntas deben estar directamente relacionadas con el contenido y el nivel de profundidad del objetivo del programa. Para la construcción de estas preguntas, tenemos que recordar que este tipo de ítem va a constar de un enunciado y de varias opciones, cuya forma de presentación puede variar. Puede ser una oración seguida de 4 opciones, de las cuales, dentro de estas 4 opciones, una opción va a ser la correcta, que se va a denominar como clave, y las otras 3 opciones van a ser incorrectas, que se van a denominar como distractores. Una segunda presentación puede ser una pregunta directa, seguida de 4 opciones, nuevamente una clave y 3 distractores. Y por último, va a haber una tercera presentación, que es un caso clínico, que se va a denominar viñeta, seguido de 4 opciones, una clave y 3 distractores. En todos los casos, el ítem o pregunta debe implicar una idea completa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si es que estoy preguntando sobre diabetes mellitus, el ítem tiene que responder o tiene que evaluar solamente una idea relacionada con la diabetes. Es decir, en el enunciado, por ejemplo, podríamos preguntar por la definición de diabetes o por los criterios de diagnóstico de diabetes y poner solamente los criterios que corresponden a eso. Eso sería una respuesta o una pregunta o un ítem que estaría evaluando una idea completa. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un ítem en el cual el enunciado se ponga una patología o se pregunte por alguna situación clínica en particular y dentro de las opciones ponemos opciones relacionadas con diagnóstico, opciones relacionadas con tratamiento, opciones relacionadas con pronóstico, opciones relacionadas con patología, eso va a ser un ítem que va a estar mal construido porque la idea o el objetivo que está evaluando va a ser diverso. Y al ser de esa manera, va a ser un ítem que nos va a reducir la validez de contenido de nuestro instrumento. Por lo tanto, hay que evitar usar ese tipo de preguntas. Ahora, ¿qué característica debe tener una buena pregunta? Para esto, Galofre y Wright plantearon 10 características que un ítem de opción múltiple con selección o elección única deberían de tener. Y en base a esto crearon un índice de calidad para evaluar preguntas de opción múltiple. ¿Y cuáles fueron estas características que determinaron? Primero, que debería tener una presencia de viñeta, es decir, un caso clínico que pudiera orientar al estudiante para responder algún aspecto relacionado con la patología que puede estar presentando el paciente en ese caso clínico. Después tiene que tener un enunciado completo. ¿A qué se refiere con esto? El enunciado completo, cuando se formula, tiene que ser capaz el estudiante de, si tapa las opciones, poder responderlo sin observar las opciones. Hay que evitar el uso de negaciones. Por ejemplo, evitar la falsa, el excepto, el no es correcto o seleccione la incorrecta. Siempre hay que preguntar en positivo, ya que si preguntamos en negativo, finalmente el estudiante, en esta concepción de una evaluación del aprendizaje para el aprendizaje, va a fijar los aspectos que no corresponden al conocimiento que nosotros queramos que adquiera. Por lo tanto, es necesario que se pregunte siempre en positivo. Además, tiene que haber una concordancia gramatical entre enunciados y opciones, y de la misma forma tiene que haber una redacción adecuada del enunciado. Los distractores tienen que ser verosímiles. Ojalá los distractores se parezcan a la clave y el estudiante pueda hacer una diferenciación en base a sus conocimientos. Además, tiene que ser una extensión similar entre las opciones. Es decir, tanto la clave como los distractores, cuando los estudiantes lo lean en la prueba, tienen que tener una extensión similar, ya que se ha visto y está demostrado de que siempre las alternativas que son las más largas tienden a ser las alternativas correctas. Además, se debe evitar ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Por qué? Porque al aplicar
o al usar los distractores ninguna de las anteriores o las claves todas las anteriores, va a finalmente nuevamente a incidir en la validez de contenido que va a tener el instrumento. Las opciones tienen que ser ordenadas, es decir, por ejemplo, si dentro de un ítem las respuestas se refieren a variables ordinales, estas tienen que estar de manera ordenada. Además, las opciones tienen que ser homogéneas, que tienen que ver con que el ítem tiene que evaluar una idea completa. Es decir, las opciones, si es que se va a preguntar, por ejemplo, por tratamiento, todas las opciones tienen que ser tratamiento. Si es que se va a preguntar por diagnósticos, todas las opciones tienen que ser diagnósticos. No mezclar tratamiento con diagnóstico y pronóstico, por ejemplo. Además, idealmente tienen que ser ítems de aplicación de conocimiento superior. Es decir, que haya una aplicación o que haya una resolución de problemas. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer desde el punto de vista de una buena calidad de un ítem o una buena pregunta? Es no usar las preguntas de opción múltiple compuesta o el conocido formato K. Hoy en día esas preguntas está más que demostrado de que son preguntas que disminuyen considerablemente la validez de contenido del instrumento, así como también la objetividad de este y la confiabilidad. Ahora revisaremos algunos ejemplos de lo que no se debe hacer, para luego revisar ejemplos de cómo sí se debería hacer una pregunta. Así que los invito a revisar las siguientes preguntas y a que las lean y saquen conclusiones ustedes mismos si están adecuadas o no. Esta última pregunta que estamos viendo en este momento es las preguntas en formato K. Es justamente este tipo de pregunta el que no se debe ocupar dentro de una evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. Ahora revisaremos ejemplos de preguntas que sí se deberían ocupar o construcción de preguntas que son apropiadas. Bien, hemos visto, en primer lugar, ítems de respuesta estructuradas, en los cuales revisamos las preguntas de opción múltiple con selección única. Ahora revisaremos ítems de respuestas no estructuradas, o conocidas como las preguntas de desarrollo. Dentro de este tipo de preguntas, o de estos tipos de ítems, vamos a encontrar ítems de respuestas no estructuradas con respuesta breve y ítems de respuesta no estructurada de ensayo o de respuesta extensa. Hay que tener claro que los ítems de respuesta no estructuradas como grupo nos va a permitir formular varias preguntas específicas a cambio de una demasiado ambigua. Si es que vamos a utilizar esquemas, mapas, gráficos, fotos, hay que tener claro que su impresión debe ser nítida. Asegurarse que lo que se va a preguntar tenga directa relación con el objetivo a evaluar y precisar exactamente lo que se desea que el estudiante responda. Además, debe tener claro el objetivo a medir
exigen al estudiante la elaboración de la respuesta y debe existir acuerdo de los docentes en las respuestas correctas. Y además hay que tener mucho cuidado y mucho hincapié en precisar el significado de los términos como describir, explicar, analizar, resumir para establecer una adecuada comprensión de la pregunta. Si nosotros nos vamos ahora al grupo de los ítems de respuesta breve, hay algunas reglas que tenemos que cumplir para que esta pregunta o este tipo de ítem sea construido de manera adecuada. Primero que todo, hay que establecer la extensión de la respuesta deseada, tanto en espacio como en número de aspectos. Además, hay que elaborar una pauta de corrección, listando en ella todos los aspectos que debe contener la respuesta correcta y sus puntajes. Dentro de estos ítems de respuesta breve vamos a encontrarnos con preguntas simples, es decir, aquellas preguntas que consultan por un tema muy puntual y cuya respuesta va a ser breve. Vamos a tener las preguntas de identificación que están dirigidas a que el estudiante pueda señalar o pueda reconocer algún aspecto específico, por ejemplo, de un texto, de una fotografía o una radiografía. Están también las preguntas de asociación, en el cual nosotros en una de las columnas vamos a aplicar o vamos a detallar una serie de conceptos y en la otra columna lo que nosotros vamos a tener que solicitar al estudiante es que escriba a qué cosa se asocian los conceptos detallados en la primera columna. A qué cosa se asocian lo vamos a tener que definir nosotros, ya que pueden ser, por ejemplo, diagnósticos, tratamientos, pronóstico o algún otro tema que se quiera evaluar. Por último están las de completación, en el cual se pone una frase, se deja un espacio en blanco y el estudiante tiene que rellenar ese espacio en blanco con la respuesta correcta que nosotros estamos consultando. Un ejemplo de ítem de respuesta breve, como ustedes pueden ver, en primer lugar se ve un cuadro que tiene que estar puesto para poder delimitar la pregunta y abajo está inmediatamente la clave o la respuesta correcta que debe tener la pregunta. Obviamente, cuando nosotros hagamos la prueba a los estudiantes, las respuestas no tienen que ir. Un ejemplo de ítem de respuesta breve es la siguiente. Mencione los 3 componentes de la competencia. Y esta va a tener un puntaje de 3 puntos. Y la respuesta va a ser la que se señala abajo. Uno de los temas que también hay que considerar y que está puesto en esta pregunta vale por sí sola 3 puntos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, para que el estudiante pueda obtener los 3 puntos, tienen que estar detallados los 3 aspectos que estoy solicitando. Si yo voy a determinar, por ejemplo, dar un punto por cada uno de los aspectos, es necesario que esté detallado en la pregunta. Por último, vamos a tener los ítems de respuesta no estructurada de ensayo, ¿ya? O de respuesta extensa, como también se conoce. Este tipo de ítems va a permitir que el estudiante demuestre su capacidad para recordar conocimiento informativo, organizar ese conocimiento y presentarlo en una respuesta lógica e integrada. Son útiles para evaluar la descripción de conceptos, explicación de procedimientos, resolución de problemas donde importa el proceso. Al igual que en la pregunta de respuesta breve, se debe señalar explícitamente lo que debe realizar el estudiante, indicando la extensión de la respuesta y los aspectos a ser considerados. Además, hay que indicar el puntaje de cada pregunta. Este tipo de ítems va a tener ventajas, dentro de las cuales, en comparación con los otros ítems, va a ser uno de los más fáciles de construir. Además, va a ser uno de los que ocupan menos tiempo en su diseño y va a medir eficazmente objetivos cognitivos de alto nivel, es decir, síntesis, evaluación, análisis. La desventaja que van a tener este tipo de ítems es que no permiten medir un gran número de objetivos de manera simultánea, ya que si no la respuesta sería muy extensa. Si bien requieren poco tiempo para la construcción, en cambio va a requerir mucho tiempo para la corrección. Y por último, son preguntas que son muy poco objetivas, dado que muy pocas veces se ocupan pautas para poder construir este tipo de preguntas.
Una manera de poder hacerlos mucho más objetivas es justamente definiendo qué aspectos se van a considerar como correctos dentro de la pregunta para luego aplicarlos durante la corrección. Bien, hemos revisado dentro de nuestro plan de evaluación lo relativo con la planificación de la evaluación, con la producción de la evaluación, específicamente con la evaluación de pruebas escritas. Un aspecto que también está dentro del plan de evaluación tiene que ver con los controles de calidad. Y los controles de calidad idealmente tienen que ser hechos por alguna instancia externa a los docentes que hayan construido el instrumento, con el fin de poder certificar de que el instrumento tenga una buena construcción que le permita ser válido, confiable y objetivo. Una vez que se haya hecho ese control de calidad y se hayan recibido las retroalimentaciones de esta unidad externa y los docentes hayan recibido esta información, hay que hacer las aplicaciones o hay que hacer las correcciones necesarias para posteriormente aplicar este instrumento de evaluación. Una vez que se aplicó el instrumento de evaluación, se analiza este instrumento, del cual se van a obtener algunos indicadores que nos van a permitir hacer un segundo control de calidad. Una vez que se haya hecho nuevamente este control de calidad y se hayan analizado los ítems que tuvieron un buen rendimiento desde el punto de vista de la exploración de los contenidos y de los objetivos, se puede pasar a informar finalmente los resultados. La aplicación, el análisis y la información de las evaluaciones son aspectos que vamos a ver durante el resto del curso. Bien, hemos terminado esta primera presentación y cumplimos con nuestro objetivo, que era comprender la importancia de la evaluación y su planificación y poder sentar las bases para elaborar instrumentos de evaluación de conocimientos que va a constituir la tarea que van a tener que realizar en esta primera unidad. Les agradezco su tiempo. Cualquier duda o comentario, ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Por favor, háganme llegar un mail si es que no ha quedado algo claro. También les recuerdo y los invito a participar del foro, que también sirve para poder canalizar este tipo de dudas, y además en el foro hay planteado un par de preguntas para que podamos debatir sobre esas preguntas y podamos generar una reflexión entre todos que nos ayude a poder tener una mayor claridad sobre las evaluaciones. Que estén muy bien. Hasta luego.